Bueno, mi nombre es Sergio Sierra, soy profesor asociado a la Universidad de Caldas en el Departamento de Artes Escénicas, doctor en estudios teatrales, y hoy voy a presentar un producto que hace parte de un proyecto de investigación que se llama El personaje virtual, interrelaciones entre teatro, cine y animación, que se realizó a través de la Universidad de Caldas como universidad que patrocinó el proyecto y tuvimos como asociados la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, donde utilizamos el laboratorio de captura, que más adelante les mostraré el proceso, la Universidad de AFIT, donde tuvimos un colega que es animador. Entonces, digamos que estas tres universidades se unieron para crear ese proyecto del personaje virtual que responde a una demanda actual del medio del entretenimiento que está, digamos, en una encrucijada por cambio de paradigma acelerado por la pandemia entre la actuación en vivo del teatro y la actuación en cine, que presentaba un vacío de cómo poder generar un producto que fuera interactivo, multimedial y con un concepto que se ha venido acuñando en los últimos años que se llama el metaformance. Por eso se llama el metaformance. Nosotros lo que veremos en esta primera parte, en el metaformance de Betsabe Espinal, es el corto animado, pero luego les mostraré un poco el concepto ampliado de metaformance en esas plataformas multimediales que incluyen lo animado, la actuación en vivo y el enlace o el medio que permite articular la actuación en vivo para que termine siendo animada, que sería la plataforma de captura de movimiento. Bien, entonces vamos primero a ver Betsabe. El contexto de Betsabe Espinal es muy interesante, a eso volveré un poquito más adelante, eh, porque es un personaje que ha sido rescatado en la historia en los últimos años, pero que estuvo mucho tiempo como oculto. Dentro de la investigación percibimos que quizás fue oculto en gran medida porque lo que ella logró, Betsabe Espinal, una mujer campesina, que llegó con su madre a Medellín en los años, a principios de los años de 1900, y que por sus condiciones de vida fue obligada a entrar a trabajar en una de las textileras que posteriormente fue llamada Fabricato o Coltejer, una de esas dos, en unas condiciones paupérrimas, donde las mujeres eran consideradas como un animalito más que entraba y era producir, y Betsabe logra generar la primera huelga obrera femenina de Colombia y lograr que esa huelga fuera eficaz y exitosa. Pero no hay un vacío que no se entiende todavía muy bien en la investigación si esa voz de ella fue silenciada adrede porque no convenía o si por que en ese momento cercano a ella aparece la figura de María Cano, y María Cano sí tuvo mucha proyección. Entonces ahí hay como un vacío para entender por qué Betsabe fue tan desconocida, pero afortunadamente se ha logrado que vuelva a estar como en conocimiento de todos. Entonces el contexto de lo que vamos a ver en este corto. Y luego explicaremos por qué se crea el personaje virtual de Betsabe Espinal. El pasado 16 de noviembre de 1932, una nueva musa de la justicia social ocupa su lugar en el Olimpo eterno. Betsabe Espinal ha fallecido, víctima de una descarga eléctrica ocasionada por un rayo que le ha cegado la vida instantáneamente. Así pues, no sea mi pluma sino las voces del pueblo inmortal que la disfrutó, de sus compañeras a quienes engrandeció y de sus enemigos a quienes heroicamente derrotó. Las La piedras noche de su mármol anterior, indestructible, en medio de a una Betsabe tormenta, Espinal, en la para que calle no sea frente a su olvidada casa, nunca cayó un más. rayo, justo sobre ella. Yo madrugué a mirar qué había pasado, porque tuve miedo de asomarme a la puerta, ya que ese rayo sonó como un disparo. Y si las autoridades no me dicen que es un rayo, yo habría jurado que era un disparo. Triste final para una mujer que tanto hizo por nosotros, a pesar de su corta edad. Dios la tenga en su gloria. Mi nombre era Betsabe Espinal. Antes de emprender el vuelo final, he querido contar mi historia. Toda mi vida estuve perseguida por la pobreza y el rechazo. Mi niñez
y gran parte de mi juventud transcurrieron en el servicio doméstico en una casa de una familia acaudalada de Medellín durante la década de los 20. Aquí conocí la discriminación y el desprecio. Pero también hallé a escondidas el amor por las letras. Nacida del barro, heredé sus cualidades. Su capacidad para absorber y emitir humedad se transformó en la habilidad para adquirir el conocimiento negado a los de mi clase y convertirlo en pronunciamientos libertarios. Después del servicio doméstico, pasé a trabajar en una textilera en Bello. Aquí entendí el significado de la explotación, el abuso, el acoso laboral y la desigualdad. No soportábamos la explotación laboral con 10 horas de jornada, mala comida, absurdas exigencias religiosas de las monjas que nos alojaban en especies de reformatorios, humillación por nuestra condición de mujeres pobres, abuso sexual de los capataces, frío constante y multas por ir al baño en horas de trabajo, entre otros muchos vejámenes. ¿Cuál rayo? ¿A Betsabé la mataron? La mataron porque fue nuestra valiente Betsabé quien improvisando tribuna hizo el más formidable de los cargos contra los patronos. Un 12 de febrero, antes de las 6 de la mañana, las líderes del movimiento nos paramos en la puerta de la fábrica para convencer al resto de obreras y obreros de que no ingresaran. La totalidad de las mujeres acataron la orden y no entraron, pero los hombres fueron reacios y en su mayoría ingresaron, por lo que fueron blanco de las burlas de nosotras las obreras, quienes les gritábamos: ¡cobardes! Les cambiamos esos pantalones por nuestras faldas. Ay, no. La huelga se fraguó a imagen y semejanza de un telar industrial. Fuimos los estambres seleccionados para preparar y ejecutar la protesta. Las mujeres de la fábrica constituíamos el 80% de los empleados. Era lógico pensar que si las trabajadoras parábamos, la producción también lo haría. Fue necesario que me subiera sobre un butaco y desde allí convocara el reclamo. La mañana siguiente, frente al portal de la empresa, nos paramos como las varillas que tienen las máquinas para calar el tejido y nos negamos a entrar. Nuestro pliego de peticiones era elemental y justo. Un horario de 9 horas y 1 hora de almuerzo. Aumento del 40% del salario equiparable al de los hombres. Despido de los capataces abusadores. Y gozar el derecho a usar zapatos. Éramos obligadas a trabajar descalzas. Se los digo y no se los repito como capataz de esta fábrica. Esas muchachas son una partida de montañeras. Pueden muy bien ir a servir en una cocina, donde se vean más humilladas y ganando menor. Deberían de arrojarlas peor que a los animales, de las mechas y a patadas. Se las vienen a dar de santicas, pero no hacen sino insinuarse con uno cada que piden un permiso. Que les duele aquí, que les duele allá, que necesitan ir al baño. Yo sí sé qué es lo que quieren esas hembras sin macho. Y conmigo, la que busca encuentra. Y por triplicado. Padecimos el rechazo por una parte de los trabajadores masculinos, sin contar con las intimidaciones del patrón y sus capataces, quienes hasta de muerte nos amenazaron. Yo sí le dije al alcalde: no, señor alcalde, no pienso cerrar la fábrica mientras los tales ánimos se calman. No la cierro. Yo soy el propietario. Esto es mío. Usted lo que debe hacer es matar 2 o 3 para que no molesten y todo se acabe en paz. Esa negrita avispada
que no se traga nada. Esa tal Betsabe. Hay que echarle el ojo. Tiene fuego en la mirada y no nos puede alborotar el avispero. ¿Qué más quieren? Les ofrecemos los patronatos, lugares cercanos a la fábrica donde gozan de hospedaje, alimentos y educación religiosa. Es una oportunidad para estas niñas y mujeres del campo que puedan ingresar a trabajar en una industria donde progresen. Hijas mías, durante años, la Iglesia y el patronato les hemos inculcado actividades encaminadas a labrar un espíritu virtuoso, desde las prohibiciones y la disciplina de la oración, sin tiempo para el ocio en donde las allanen los pensamientos pecaminosos. No es posible que ahora caigan en la tentación y el pecado de las ideas bolcheviques. ¡Demonios comunistas, inconformes que se esparcen en pensamientos pútridos sobre mentes y cuerpos débiles de mujeres de Dios, que deben permanecer obedientes e incorruptibles ante la tentación pecaminosa de la sublevación! Durante las 3 semanas que duró la consabida huelga, no tardaron en llegar las ayudas de muchos frentes, pero el papel definitivo lo cumplió la prensa. Fue ella la que hizo las veces de lanzadera, esa pieza embobinada del telar que engancha los hilos de la trama y los pasa hacia atrás y hacia adelante, armando el entrelazado definitivo de la tela. Tanto así fueron las noticias de nuestra huelga. Cada vez que se lanzaba un nuevo hecho, la tela se hacía más colorida y notoria. La viga del telar no daba abasto para envolver tanta publicidad. Hasta oídos del presidente de la República llegó nuestro lamento. Y hasta en medios extranjeros aparecimos las trabajadoras descalzas que reclamábamos tan solo un poco de dignidad y justicia. Don Emilio, sí, con el presidente de la República. Mire, es inminente que trance de inmediato con estas obreras. De lo contrario, se pierde la fábrica. De ello estoy convencido. Haga inmediatamente lo que le digo, por favor. La huelga terminó un 4 de marzo de 1920. Nuestro deseo de alcanzar el sueño de una nueva vida, una especie de diseño complejo donde floreciera la igualdad, para quienes el trabajo no fuese sinónimo de humillación ni pobreza espiritual, y la certeza de ser valoradas por nuestra capacidad e inteligencia y no por nuestro género. Correcto. Todo el pliego fue aprobado. ¿Y a Betsabé? La mataron. Ese cuento del rayo no se lo cree nadie. ¿Saben por qué pudieron hacer todo eso? Después de todo lo que habían logrado, pues don Emilio compró el periódico. Y con eso le cayó la boca a todo el mundo. Y a los que nos opusimos, nos despidió. Pero jamás una mujer volvió a entrar descalza a la fábrica ni multada por ir al baño. Yo compré el periódico porque es un buen negocio. Y nada más. Y a Betsabé la mató un rayo. ¡Un rayo! El pasado 16 de noviembre de 1932, una nueva musa de la justicia social ocupa su lugar en el Olimpo Eterno. Betsabé Espinal ha fallecido, víctima de una descarga eléctrica por un rayo que le ha cegado la vida instantáneamente. El infortunado suceso ocurrió mientras la inigualable Betsabé llegaba a su domicilio en medio de una tormenta. La descarga del rayo la golpeó directamente y falleció de inmediato, informaron las autoridades. Muy bien. Ay, muchas gracias. Qué buen trabajo. Aquí hay unas particularidades, tienen que ver con la narrativa que se empleó, que es una tercera narrativa, una tercera vía. La primera vía que nosotros encontramos fue la de Ángela Becerra, que es una escritora vallecaucana, que escribió una novela que se llama Algún día hoy.
en esa novela ella plantea la historia de Betsabe desde un punto de vista poético y se da unas libertades creativas muy interesantes, pero que a nosotros nos confrontaron si eso era el hecho real tal cual había sucedido. Luego encontramos dos investigadores de Medellín que sí hicieron una investigación, digamos, de corte mucho más analítico a partir de los recortes de prensa, y a nosotros nos queda la duda entre las dos versiones, qué fue lo que finalmente pasó con Betsabe, porque en la versión de Ángela Becerra, poéticamente, Betsabe muere por la descarga de un rayo, porque después de que ganaron digamos, los pliegos de peticiones, ella siguió trabajando en la fábrica y luego se retiró, le dieron una casa. Es muy chistoso porque le dieron una casa en un sitio de Medellín que se llama El Palo con el Huevo. Es un cruce de dos calles que llaman El Palo con el Huevo. Y entonces, claro, ahí lo relacionan y es muy chistoso que le hayan dado una casa allí, y estaban poniendo las cuerdas del tendido eléctrico, las primeras cuerdas de tendido eléctrico, y en Ángela Becerra cae una de esas cuerdas a la calle y Betsabe, en su ánimo siempre de ayudar a los demás, decide quitar la cuerda y muere electrocutada. Pero la otra versión no oficial es que a ella la mataron. Entonces, por eso nosotros en la tercera vía dramatúrgica que escogimos para este proyecto, hablamos es desde la muerte de Betsabe. Y ella rememora efectivamente qué fue lo que pasó, para lograr el objetivo de ganar la huelga. No tanto para hablar de su muerte, pues porque eso digamos que es, digamos, con un aspecto que como no está consolidado, nosotros quisimos dejar la ventana abierta. Este proyecto tiene algo que es, lo que está detrás. Un momento, yo dejo compartir para volver a abrir la ventana que me toca. Y es, allá, perdón, es este. Este es el metaformance, que quizás es más, perdón, Debes compartir de nuevo al Zoom. así, sería este. El metaformance era la categoría que les mencioné ahorita, que es, digamos, el objetivo de la investigación realmente, porque el corto es el producto y es, digamos, lo que puede ser más comprensible para cualquier tipo de audiencia. Pero ya esta parte, que es la parte técnica, no lo vamos a ver completo, sino porque ya lo vimos. Vamos a saber algunos pedacitos para entender cómo funciona la lógica del metaformance cuando se integran los tres lenguajes. Los tres lenguajes son estos, por acá. La pantalla de la acción en vivo, esto ya es en el laboratorio en Cali, la pantalla la captura y el resultado del corto animado. Ese rayo sonó como un disparo. Y si las autoridades no me dicen que es un rayo, yo habría jurado que era un disparo. Triste final para una mujer. Hay una serie de personajes, todos los personajes que no son Betsabe tienen una estructura de representación clásica. ¿Qué quiere decir una estructura de representación clásica? Que en la escena, en este caso en la escena que es el laboratorio de captura, deben comportarse de una manera más o menos natural para que puedan crear asociaciones con el espectador, que el espectador se identifique en ellos. Pero el personaje de Betsabe tiene una actuación basada en un método, que no es clásico, sino que es disruptivo, de los años 60, y hace parte de la transformación de lo moderno y lo posmoderno en el arte, en este caso en las artes escénicas. Y trabaja sobre, una serie de movimientos que no serían como convencionales, que son todos los que hace, Liliana. Acá la vamos a ver cómo los realiza, y es una de las dificultades que nos demostró el proyecto, y es que el laboratorio no capta también los movimientos que no son cotidianos. Cuando ya el movimiento es muy extraño, las cámaras se descontrolan un poquito. Y si ustedes vieron, el personaje de ella tiene las manos muy pequeñitas, porque se descontrolaba mucho. Digamos que para nosotros esto es una primera aproximación, no es un resultado, pues ya que digamos que es el resultado que debe ser, porque nos dejó muchos aprendizajes de cómo trabajar el diseño del personaje para que las cámaras capten realmente la acción que el actor en vivo está haciendo. Entonces, por ejemplo, ella El acá, servicio doméstico en una casa de una familia acaudalada de Medellín durante la década de los 20. Aquí conocí la discriminación y el desprecio. la idea es que pueda tener Pero también también en allí vivo a dentro del escondidas laboratorio. el amor Esa es por una de las las opciones que letras. tiene, que se pueda hacer en vivo, transmitir Nacida del el barro, laboratorio. heredé sus cualidades. Pues ahí la Su profesora capacidad para desarrolló absorber y una emitir secuencia de humedad movimientos que se transformó en la habilidad para adquirir el conocimiento negado a los de mi clase y convertirlo en pronunciamientos libertarios.
Después del servicio doméstico, pasé a trabajar en una textilera en Bello. Aquí entendí el significado de la explotación, el abuso, el acoso Es que hay muchos laboral y la movimientos de ella que desigualdad. no los capta. No soportábamos la explotación laboral, con 10 horas de jornada, mala comida, absurdas exigencias religiosas de las monjas que nos alojaban. El tuyo atrás son las manos. Sí, bueno, hay una particularidad y es que ellos pueden apagar el personaje que quieran. Entonces yo le hago así, pero en la animación no sale, no sale. Es digamos como una licencia que se da ya el realizador de cine, que es el profesor de la Universidad Autónoma, porque digamos que también era muy interesante en términos de la investigación cómo dialogábamos las tres disciplinas y fue muy difícil. Aparentemente era muy interesante y muy rico de hacer, pero luego empezamos a ver que era muy difícil porque cada disciplina quiere tirar para su lado. Entonces digamos que el cineasta buscaba todo el tiempo que la historia se entendiera desde el punto de vista de la narración cinematográfica. Para nosotros esa narración es importante, pero también era importante esta narración teatral. Y el animador decía que a él le quedaba muy difícil ponerse en el medio de las dos disciplinas para poder crear el modelado de esos personajes animados. Bueno, esta la dejo acá y termino con dos aspectos muy interesantes que creo que vienen ya uno del proceso para que lo veamos un poco más claro en cuanto a imagen ya estática, fotografía y el que a mí me abrió la puerta para llegar a esta investigación, porque, a ver, hace mucho tiempo yo tenía una costumbre de que en las vacaciones, pues mucho tiempo es como el 2017 para acá, en las vacaciones de diciembre yo me enloquecía comprando libros porque estábamos en vacaciones, ¿cierto? Entonces había mucho tiempo para leer y compré ese libro de Ángela Becerra. Eh, a mí me pareció muy interesante el personaje y después quedó ahí como dando vueltas porque apareció otro personaje, que es el de Jorge Eliezer Gaitán, en un libro que se llama Gaitán, que es muy interesante porque es un libro de fotografías que narra no la vida de Gaitán, sino la vida del fotógrafo de Gaitán, que era un primo de Gaitán. Entonces todo es detrás de escenas de Gaitán, es muy interesante. Y nos surgió ese tema, porque no llevamos un personaje que no sea tan conocido en la historia de Colombia, pero que le haya aportado a la historia de Colombia y lo ponemos como un personaje virtual. Entonces el de Ángela Becerra, como ya yo lo había leído, y el de Gaitán nos generaba como unos retos más difíciles de encontrar la información, pues lo escogimos. Yo ya había adelantado una parte que era qué pasó historiográficamente en Medellín y Bello en los años 20, que es la parte con la que voy a finalizar esta presentación. Pero acá quería mostrarles, bueno, este es el equipo de trabajo. El profesor Juan Manuel Acuña, que es candidato a doctor en diseño y creación, con su tesis que tiene que ver con todo el concepto de metaformas. La profesora Liliana Hurtado, pues que es nuestra profesora de acá del Departamento de Artes Escénicas, que además es la dramaturga porque es magíster en escrituras creativas. El doctor Jesús Alejandro Guzmán, que es también de egresado del programa de diseño y que ahora trabaja en la Universidad de AFIT, y pues el otro investigador que soy yo. Voy a escoger de acá unas que se vean como la acción completa. Esto que estamos viendo en la pantallita pequeña son capturas de pantalla, lo que pasaba en el proceso de la conversión de la captura de movimiento, más detalles técnicos. Y estos son ya detalles de vamos una donde estemos actuando. Bueno, un detalle técnico que también fue muy, muy interesante porque actuar con estos trajes, este no es el traje final, ustedes ven que en la animación final hay un traje negro totalmente. Aquí todavía no teníamos claro qué traje podíamos usar. Este traje originalmente debe ser en neopreno y es bastante costoso para los recursos que nosotros teníamos dentro del proyecto. En la Universidad Autónoma de Occidente trabajan en ropa interior y les pegan los sensores directamente en la piel. Y nosotros decimos, bueno, pues nosotros no vamos a trabajar en ropa interior tampoco, pero podemos encontrar un punto intermedio que no sea el traje neopreno y que nos permita estar cómodos, porque realmente es una situación que es un poco incómoda, uno queda muy expuesto. Y lo importante era que los sensores pudieran marcar el movimiento. Encontramos que los trajes para montar en bicicleta son perfectos. Los compramos en una empresa acá de Manizales, funcionan perfectos y cuando se ponen esos sensores, toda la percepción del cuerpo cambia, porque nosotros trabajamos acá 6 meses, la profesora Liliana y yo creando las improvisaciones de los personajes
y íbamos muy contentos porque nos sentíamos cómodos teatralmente haciendo esas improvisaciones, pero ya eso era otro lenguaje y el cuerpo no reacciona igual porque los sensores lo impiden. Entonces yo no me puedo acariciar la cara, yo no me puedo tocar la mano porque tapo los sensores y se daña la captura. Entonces todo tiene que ser separado 10 centímetros del cuerpo. Y eso exige que todas las acciones que uno haga las haga mucho más grandes, ¿cierto? Fue muy interesante, nos enseñó mucho realmente sobre la técnica, que no es la técnica ni del cine ni del teatro, sino que es una técnica que empieza a emerger. Y esa emergencia de estas nuevas técnicas, en la visita que yo tuve a la Universidad Purdue hace un mes, aparece en evidencia con esta publicación de ellos, que para mí es como, me abrió mucho la visión de lo que se está haciendo en este momento en términos de investigación, creación, porque es un producto de investigación, creación, con este material salió este año. Se llama Experiential Theaters, es discursos basados en la práctica para el entrenamiento de las artes escénicas en el siglo XXI. Y básicamente lo que propone este libro es que el arte escénico en este momento no puede continuar si no se vuelve un arte interactivo, en vivo pero interactivo y que pueda expandirse a otros lenguajes y a otros medios. ¿Qué quiere decir eso? Que permita la transmisión en vivo a través de canales como YouTube, Facebook, pero que además tenga una interacción con la tecnología a través de esos laboratorios de captura de movimiento y tal. Es muy extraño para nosotros haber tenido la experiencia de haber trabajado allí, pero también es, digamos, entender que vamos como en una dirección correcta porque la mayor parte de las investigaciones, este sello es un sello muy prestigioso para la investigación en artes que se llama Routledge. Aquí la biblioteca tiene una base de datos de esta editorial y la publicación de ellos siempre es el top. Entonces, que Routledge esté pensando en eso a un nivel avanzado y nosotros lo estemos haciendo con nuestros recursos es como un voto de confianza para seguir haciendo este tipo de proyectos. Y termino. El becado del doctor Sierra, Ah, bueno, sí, la idea de la beca tiene que ver es con esto, con continuar profundizando en estos discursos, discursos basados en la práctica, ¿sí? Y termino con lo de Medellín porque, pues para mí fue una parte de la investigación que me animó muchísimo, me sentía muy como comprometido, apasionado con lo que estaba haciendo y creo que eso es una parte muy importante de la investigación, que uno se apasione. Como no las puedo poner en un tamaño muy grande, las voy a pasar rápidamente. Yo me dediqué a buscar imágenes, me encanta ese tema de la historiografía y aquí creé un banco que luego se los transmití al diseñador y al cineasta para que pudieran tener como unas referencias más o menos de lo que era Medellín en ese contexto de los primeros años. Ese era el Valle de Medellín. A ver, esta sí la pongo. Esto es Medellín, bueno, esta es todavía posterior, es de 1947. Este señor Dimitri Kessel hizo un reportaje sobre Medellín que lo publicaron en la revista Life y era muy interesante porque tenía una cámara a color cuando las cámaras a color acá todavía no estaban de forma masiva ni disponible. Bueno, dale la barra así. Ah, ya cuando está abierta. no, sin abrirla se previsualiza. No, pues, ¿Dime? no lo sé hacer. Desde ahí. Coloca la otra. Ahí. No, no hay necesidad de abrir la foto, sino que en la siguiente tú le das a la barra espaciadora y ella te la previsualiza. Ok. Pon la siguiente. Ahí. Ah, bueno. ¿Ve? Siguiente. Sí, ahí. Bueno, estos son fotografías intervenidas. Carrera Palacio en los años 40, a comienzos del siglo XX la Plaza Cisneros, que era, digamos, como el centro político y económico de Medellín a principios del siglo XX, la calle El Comercio, que no sé en este momento dónde está ubicada, pero pues las casonas que habían, digamos que esta es una de las casas que permitió crear en la casa donde Betsabe empezó a trabajar en el servicio doméstico. La forma en la que se vestía digamos, la población en ese momento, el contraste de los medios de transporte, que todavía era el tema de la combinación entre muchos caballos y pocos carros, las familias que lograban ser retratadas, ¿cierto? Eh, la, Esto es en la Plaza del Poblado. La iglesia sigue siendo la misma, pero la plaza pues ha cambiado mucho.
de nuevo las familias y las modas que habían en términos de vestuario y de costumbres, las plazas de mercado, las calles. Esta es en la avenida La Playa, que por mucho tiempo estuvo la quebrada descubierta, era un paseo muy bonito porque no estaba contaminado. Las primeras fábricas textiles, estas de los años 50, pero digamos que retoma un poco como la idea central de lo que tenían esas fábricas. El banco creo que es el Banco del Comercio, esto, si no estoy mal, que este banco todavía existe en la misma localización que es en el Parque de Río. Panorámica de Medellín en 1893, y así hay una cantidad de material que se recopiló para la investigación, que aunque no queda en el resultado final, sí hace parte del producto que nos llevó a cumplir como este proyecto. Y bueno, en aras del tiempo lo dejo acá quería presentar básicamente eso. Muchas gracias.